tenemos un encuentro realmente esperado y que me he dado el lujo, como siempre decimos con Mario en la previa, de escuchar un poquitito que tiene el disertante previo a contarles a todos. Así que créanme que lo de hoy es un encuentro que vale mucho la pena. Así que ahora sí, bienvenidos a todos en nombre del CIDICSEF a una actividad que nos llevará por un viaje en el tiempo por España. La charla de hoy va a estar a cargo de Uriel Macías y se titulará como España y los sefardíes, una larga historia de encuentros y desencuentros. Queremos agradecerles, como siempre, a las entidades que nos acompañan y que auspician a lo largo y ancho de todo el continente cada encuentro que hace el CIDICSEF, y ellas son la Comunidad Israelita Sefaradí de Chile, el Centro de Estudios Sefardíes de Caracas, la Comunidad Israelita Sefaradí del Uruguay, la Sociedad de Beneficencia Israelita Sefaradí del Perú, la Comunidad Sefardí de Bogotá, FESELA, la Federación de Entidades Sefardíes de Latinoamérica, y FESERA, la Federación de Entidades Sefaradíes de la República Argentina. Antes de seguir y de poder pasarle la palabra a la profesora Graciela Teva, les pido por favor, como siempre, que me escriban desde dónde, desde qué rinconcito del planeta nos están escuchando, así luego les podemos contar hasta a nuestro disertante desde dónde nos ven los más de 140 pantallas, porque atrás de cada pantalla siempre hay una, dos o más personas que nos ven. Así que, ahora sí, y quédense hasta el final, recuerden esto, quédense hasta el final que tenemos una sorpresa para contarles respecto al evento de la semana que viene. Profesora Graciela Teva tiene un anuncio para hacernos. ¿Verdad? Te escuchamos. Hola amigos, bienvenidos a todos. Un gusto poder vernos las caritas y compartir esta hermosa actividad e interesante. Yo les quería anunciar que el 9, miércoles 9, vamos a tener un festejo muy grande y muy interesante. El cantante español Paco Díez cumple 40 años con la canción sefardí y el CIDICSEF va a celebrar los 45 años de existencia. No voy a hablar qué es el CIDICSEF porque todos lo saben, ya saben que hacemos siempre cosas culturales, estamos con investigadores, con impresión de publicaciones. En esta oportunidad, Paco Díez va a presentar una alumna china que se llama Ke Guo y canta en ladino. Y les puedo asegurar que va a ser una gran sorpresa para los ojos y mucho más para los oídos. Así que agenden. El miércoles próximo tenemos otra actividad que después ya la vamos a anunciar y la que acabo de mencionar es el miércoles 9. Así que amigos, a todos los esperamos y adelante con la reunión de hoy. Gracias. Gracias, Gra. Y antes sí, de que Uriel empiece con su disertación, lo tenemos al presidente del CIDICSEF, al doctor Mario Eduardo Cohen, que tiene una breve presentación para hacer de Uriel. Doctor, querido Mario, adelante por favor, que te estamos esperando. Hola a todos, buenas tardes, buenas noches allá en Europa, en Israel, bienvenidos todos. Le damos la más cordial bienvenida en nombre del CIDICSEF y toda la comisión directiva, María, Betty, Leo, Graciela, bueno, Diana, etcétera, y a todas las instituciones, le agradecemos a todas las instituciones de América Latina que nos siguen en todos estos Zoom. Muchas gracias a todos. Hoy les quería decir que hoy es un día de lujo, un día excepcional, una tarde singular. Tenemos nada menos con nosotros a uno de los mayores especialistas del mundo en temas de cultura sefardí, de bibliografía, de estudios contemporáneos sobre los judíos en España. Y para nosotros es un orgullo tenerlo a Uriel Macías con nosotros. Estamos agradecidos por su generosidad, por brindarnos sus conocimientos hoy.
Y además es un amante de los libros como ningún otro, creo. Se caracterizó en su vida por, bueno, ha hecho decenas de libros sobre temáticas, sobre bibliografía, sobre los sefarditas, sobre los estudios relacionados con la España contemporánea. Algunos de ellos yo lo he leído en varios idiomas, como 2000 años de los judíos en Europa. Bueno, en síntesis, es una autoridad, yo diría mundial en todos estos temas, y estamos agradecidos. Entrando ya en el tema, digamos, para ubicarnos, les recordamos que en 1492 los judíos fueron expulsados de Castilla y Aragón, y durante 400 años por lo menos no hubo judíos en España. Y uno de los libros que justamente escribió Uriel se llama Contra Judíos. Libros antijudíos en una España sin judíos. Increíble. En una España que no hubo judíos, siglo XVII, XVIII y XIX, hubo escritos antijudíos. Es una pregunta que le hago ya mismo a Uriel. ¿Cómo es posible eso? Si no se tiene físicamente ningún judío con España, ¿cómo es que puede haber libros antijudíos? Y otra cosa, ¿por qué España demoró recién hasta 1834 en anular la Inquisición? ¿Por qué demoró tanto en darle plenos derechos a los judíos hasta prácticamente el siglo XX? ¿Por qué España se olvidó de sus judíos? Bueno, todo es una serie de preguntas que seguramente Uriel las va a contestar y con la calidad que lo conocemos. Lo conozco hace unos 20 años y sabemos de su calidad intelectual y académica y estamos profundamente agradecidos por su participación. Les quería decir que en tono de respecto a ese reencuentro que hubo en estos últimos años, 3 personas de nuestra comunidad fueron condecoradas por el rey Juan Carlos en 1994. Es parte de todo ese reencuentro que hubo estos años. Señoras, señores, esta breve introducción es para presentar a un amigo que el CIDICSEF les tiene agradecido su participación. Es nada menos que Uriel Macías, y les pido a Uriel Macías que después nos cuente también el simposio que está por organizar para el mes de diciembre, que les sugerimos a la gente que se adhiera porque es una cosa de primerísimo nivel. Bienvenido, Uriel, es tu casa, son tus amigos, gracias por tu participación. Bien hallados todos, buenas tardes en Buenos Aires y en América, y buenas noches para los que estáis desde España. Después de la presentación que me has hecho, Mario, solo puedo fracasar. Lo malo de las presentaciones tan elogiosas es que es imposible cumplir las expectativas. Con lo cual, no sé si agradecértelo o no agradecértelo. Lo haré porque soy bien nacido y eres amigo, y muchas gracias por la presentación tan afectuosa y creo que en exceso elogiosa. Y por supuesto, muchas gracias a ti y a todos los directivos, Graciela, Leonardo, no sé si me olvido algún otro, del CIDICSEF, por haberme invitado a estar hoy aquí con vosotros. Las preguntas que me has ido largando en la presentación, casi cada una de ellas te diría que podría ser motivo de una conferencia. No con eso me estoy postulando para dar más conferencias a corto plazo con vosotros, lo haría encantado, pero cada uno de esos temas, el de los libros antijudíos en la España sin judíos, o por qué la Inquisición se deroga cuando se deroga, y otra serie de cuestiones que se ha ido lanzando en la presentación, son temas apasionantes que a lo mejor alguno de ellos sí lo trato tangencialmente en mi presentación de hoy, pero en general merecen un enfoque casi específico, porque son temas muy importantes y complicados, evidentemente. España y los sefardíes, una larga historia de encuentros y desencuentros. Yo me aproximé a este tema por
por una cosa un tanto azarosa. Bueno, siempre me ha interesado primero porque formo parte de ella, pero también por lecturas, por la historia contemporánea, la historia reciente, la historia de los judíos en España desde su retorno en 1834. Y por azares que no vienen al caso, cuando se concedió el premio de la Concordia a las comunidades sefardíes dispersas por el mundo, me encargaron de alguna manera que escribiera un artículo para el diario El País y me obligó un poco a sintetizar cuál había sido la posición española, un recorrido, claro, en un artículo de prensa, 3 páginas, 3 folios, media página de periódico, me obligó a repasar un poco la historia, porque claro, con la euforia de los momentos positivos, uno no conoce todo cómo se ha llegado allí, de dónde venimos y luego hacia dónde se ha ido en esa relación de España, en esos vínculos de España, en esos reconocimientos o no reconocimientos de España hacia los sefardíes. Y eso fue con motivo de aquel premio Príncipe de la Concordia a las comunidades sefardíes del año 90, que además, y por cierto, es una de las imágenes que están que forman parte del cartel que os ha convocado aquí hoy a todos. Las 2 fotografías que hay ilustrando el cartel son 2 de los hitos, quizá no los únicos, pero son 2 hitos significativos de esa historia o de ese acercamiento o de esos puntos, en este caso sí, de encuentro entre España y los sefardíes. Una es cuando el ahora rey Felipe VI, entonces príncipe Felipe, le entrega el premio al Jajam Gaón, gran rabino sefardí de la Commonwealth, en nombre de los sefardíes, el premio Príncipe de Asturias de la Concordia, y la otra es una toma del acto que en 1992, el 31 de marzo, tuvo lugar en la Sinagoga de Madrid evidentemente no como celebración, pero sí como rememoración, conmemoración del 5º centenario de la expulsión de los judíos de España. Y en aquel acto, aparte de infinidad de personalidades de la vida pública española, de la vida judía española y también muchos invitados internacionales, las figuras más destacadas eran el rey de España, los reyes de España y el presidente Herzog de Israel y su señora. Fue un acto también mítico, digamos que forma parte ya de los mitos del imaginario del acercamiento entre España y los sefardíes. Pero estos acontecimientos son muy recientes. Yo quisiera, si el tiempo lo permite, y no es fácil en una charla de media hora, 35 minutos, hacer un recorrido por la historia de, yo diría que en cierto modo de más de 500 años. Es cierto que de los primeros 300 hay poco que decir, pero hay que decirlo para entender lo que viene después. Cuando España expulsa a los judíos en 1492, se expulsa también a los judíos de su historia, de alguna manera, y de la propia memoria histórica. Eso abre un larguísimo paréntesis en que España vive completamente de espaldas al mundo judío, pero también vive de espaldas al mundo sefardí, entendiendo por sefardí, por supuesto, el mundo de los descendientes de los judíos expulsados de España. Los judíos se van, se instalan fundamentalmente en el Imperio Otomano, en Italia, en el norte de Marruecos en primera instancia, en Portugal, por supuesto, en Navarra incluso, y luego, luego hay una emigración prolongadísima en el tiempo que dura como 2 siglos y medio, como mínimo, de judíos de judeoconversos que en algún momento deciden marchar de España para retornar al judaísmo, que son los que fundan y establecen y consolidan las comunidades sefardíes del occidente europeo, Francia, Holanda, Reino Unido, que además a su vez serán las fundadoras de las comunidades sefardíes del Nuevo Mundo, las de Brasil, las del Caribe y por supuesto la de Nueva York. Que eso es un tema que también se olvida, que la fundación de muchas de estas
primeras comunidades judías en el Nuevo Mundo, muchas de ellas fueron fundadas precisamente por judíos sefardíes. Bien. España durante todos esos siglos que van hasta, vamos a poner como fecha de referencia, la extinción definitiva de la Inquisición en 1834, durante esos prácticamente 350 años, España no tiene prácticamente ninguna relación con el mundo judío en general y sefardí en particular. Hubo algunos intentos en distintos momentos de la historia de España, fundamental. El primero de una cierta trascendencia fue en tiempos de Felipe IV, en el siglo XVII, cuando fundamentalmente su mano derecha, su palido, el conde duque de Olivares, piensa que para activar la economía española, fundamentalmente eran motivaciones económicas, no eran ni culturales, ni filantrópicas, ni humanistas, ni de reparación, ni de absolutamente nada que se le parezca. Era sencillamente puro pragmatismo económico, desde su perspectiva. Era facilitar que judeoconversos, descendientes de judeoconversos, tanto españoles como portugueses, pudieran vivir con cierta libertad en España. Y de hecho se formó un núcleo importante de gente notable en el ámbito, pero no solo en el de la economía. Eso vino acompañado de una presencia importante de judeoconversos, de núcleos judeoconversos muy importantes en España, pero la Inquisición estaba allí para decir que ni hablar. Que ni hablar. O sea, no. ¿Sí? Uriel, disculpame que te interrumpa. Recordá que nosotros aún no estamos viendo la presentación que vos tenías preparada, ¿eh? Recordá, sí, sé que no tenés... importa. Para estos primeros momentos creo que no es tan importante, pero la pondré igual. Perfecto. Mientras tanto, le contamos a la gente que tenés mucho material preparado con documentación histórica y demás. Por eso hacemos hincapié en la presentación. Ahora sí la estamos viendo. Vale. A ver si... Bien. Pues esto es un poco el guión de lo que os voy a contar ahora muy resumidamente, porque me imagino que lo que más os va a interesar a la mayoría es el periodo más reciente. Pero, insisto, una vez se da por supuesto que España mantuvo de alguna manera, bueno, o da por supuesto o no lo da, o no se lo plantea. Pero, ¿qué pasa durante todos esos siglos en que, por lo menos desde el poder, la gente notable del país sabía que había judíos oriundos de España en el Mediterráneo y en el norte de Europa? Lo sabían, por supuesto. Y de hecho, en el tema de los judíos conversos, que en algunos casos tenían vida judía en Ámsterdam, pero seguían transitando por la península ibérica como cristianos, a veces cuando los cazaba la Inquisición, pues acababan en la hoguera. Pero si no, pues iban y venían. Entonces, eso forma parte de esa realidad española también, de la que se habla poco, de la que no hay mucho escrito por definición, porque toda esa gente de judeoconversos que estaban por aquí, cuando estaban aquí, procuraban ser muy discretos, y solo cuando retornaban públicamente o se sentían libres en Ámsterdam o en Bayona o en Italia, digamos que se desprendían de su disfraz de cristianos. Bien, decía antes que en la época del conde duque hubo un intento, pero que no llegó a nada, y de hecho en aquel periodo, precisamente por la gran presencia de judeoconversos en España y en particular en la corte en Madrid, en la capital, ya en Madrid era entonces capital, pues prácticamente todo eso se va al traste con el auto de fe de 1632. Luego en el siglo XVIII, con Carlos IV, hubo también algunos ministros ilustrados, un poco procedentes de esa mentalidad un pelín más abierta de Carlos III, pero que tampoco llegaron a nada. Hubo propuestas de relajar la prohibición de entrada de judíos en España, pero no prosperó. De hecho, hasta tal punto no prospera que Carlos III permitió que artistas y artesanos no católicos pudieran entrar en España, pero prohibió expresamente a los judíos. O sea, y hablamos de el considerado el rey más ilustrado de España, Carlos III,
que en muchas cosas hizo grandes avances en formar una sociedad más moderna en España, o en legislar para crear una sociedad más moderna en España, obras públicas, pero en el tema de los judíos mantuvo siempre la posición de que los judíos no podían volver a España. Aún así, de vez en cuando algún judío sí venía a España, excepcionalmente y públicamente. No me refiero a los que venían a escondidas en toda la historia de la humanidad, gente que no puede entrar en un país o entra, o un perfil humano, lo sabemos todos, la gente consigue entrar. Pero hablo de los que venían como judíos a cara descubierta. Y tenemos algunos ejemplos que la historia los tiene muy bien documentados. En general hablaríamos de gente notable y que venían en algún tipo de misión o enviados por ejemplo, el sultán de Marruecos, que sería el caso que está ahí mencionado de Massaud, el caso de Palache, estos son del siglo, si no me equivoco, del siglo XVII, y uno de los que estuvo radicado un tiempo en España fue Jacob Cansino, que no solo estuvo aquí, sino que además publicó un libro, se lo dedicó al conde duque de Olivares, y este era un personaje curioso porque era un judío de Orán. Orán era en aquel momento, hablamos de primeras décadas del siglo XVII, era la única posesión española, en que podían vivir judíos públicamente. Cierto que unas pocas familias, pero entre otras la de Jacob Cansino, y que se le permitió venir por Madrid. Y cuando decimos que en España no había conocimiento del mundo sefardí, es básicamente verdad, pero de golpe nos encontramos con obras literarias de autores españoles en que hacen alusión expresa a esos judíos que viven fuera de España y descienden de los judíos expulsados en 1492. De las obras más entretenidas estaría La Lozana Andaluza, de Francisco Delicado, en que hay personajes en la Roma del siglo XVI que son judíos oriundos de España. En algunas obras de Cervantes también lo encontramos, incluso algunos personajes, no hablo de temática, no hablo de novelas ni de obras teatrales monográficas con sefardíes, pero sí con personajes. Y se podrían mencionar otros. O sea que sí había algunos escritores que en algún momento hacían alusión a estos judíos. Luego tenemos aquellos judeoconversos que vivían en España y que antes de retornar al judaísmo, en Ámsterdam o en Italia, donde fuera, habían tenido aquí una vida como cristianos, en algunos casos una vida de gran relevancia, por ejemplo, en el mundo de la cultura o en el mundo de la medicina, y dejaron sus obras publicadas en España. Por ejemplo, un Isaac Cardoso, un médico y científico, luego pensador notable, antes de su retorno al judaísmo en Italia, se llamaba Fernando. Si uno va a una buena biblioteca española o recorre una buena bibliografía, se va a encontrar que antes de marchar publicó obras. Y luego hay un personaje de finales del siglo XVIII, yo, como ya decía antes Mario, mi afición a los libros a veces me lleva a hacer enfoques curiosos de la historia y de cómo entiende uno su propia historia, pero en este caso van a entender por qué me voy a referir a un libro de 1781. Como he venido diciendo, y esto mientras no haya nueva documentación que lo desmienta, creo que es completamente cierto, es ese vivir de espaldas y no considerar lo judío como parte, considerar lo judío y lo sefardí como algo completamente ajeno a España. Eso era un hecho que se prolongaría hasta finales del siglo XIX. Pero resulta que este señor Rodríguez de Castro, José Rodríguez de Castro, publica una bibliografía en el siglo XVIII, y la primera la titula Biblioteca Española de los Escritores, el tomo primero dedicado a los escritores rabinos españoles. Bien, con escritores rabinos lo que quiere decir es autores judíos. Bien, pues resulta que un señor que pretende hacer un catálogo de todo lo que se ha producido en España, como literatura, como libros, todo lo que se ha escrito por autores españoles, dedica su primer tomo a los autores judíos. Pero, y es aquí lo curioso, no solo a los autores judíos medievales, no solo Maimónides, no solo Yehuda Leví, no solo Ibn Gabirol, no solo Ibn Ezra, sino que también él entiende y
y asume la españolidad de todos aquellos sefardíes descendientes de judíos españoles que escribieron después, incluso muchas generaciones después, escribieron, los consideraba autores españoles. Esto es realmente una revolución, pero es una revolución de un solo hombre. Esta perspectiva de esa España en la que el saber transmitido o escrito, producido por los judíos o por los sefardíes, era parte del acervo español, fue una visión que, por lo menos hasta el siglo XVIII, solo tuvo Rodríguez de Castro. No vamos a ver, de hecho, incluso cuando uno coge, ya no hablando de sefardíes post-expulsión, sino hablando del pasado judío de España, si uno recorre las grandes crónicas de la historia de España, los primeros intentos de hacer describir la historia de España, la presencia de los judíos es absolutamente mínima. Y por supuesto de los autores que Dios sefarad, fueran científicos, literarios, etc. Entonces la primera vez que realmente alguien desde España, y además lo plasma en un libro muy grande, de algún modo reivindica la españolidad de los autores sefardíes, de los autores descendientes de los judíos expulsados de España, es Rodríguez de Castro. Y de hecho la obra de Rodríguez de Castro, prácticamente mucho de lo que él dice, algunos escritores del XIX, como el muy conocido Amador de los Ríos, lo que hace es chupar rueda de él. Casi todo lo que dice Amador de los Ríos, de los autores sefardíes, incluso de los autores hispanos-judíos, se lo ha copiado o se lo ha tomado a Rodríguez de Castro. Esta es la portada del libro. Por supuesto, el libro tiene muchas deficiencias. Este hombre tenía unos conocimientos de hebreo no muy profundos, con lo cual hay muchísimos errores en los títulos hebreos, en las traducciones, etc. El valor de este libro reside precisamente en considerar tan españoles, tan contribución a la literatura española en mayúsculas, lo producido por los judíos españoles en cualquier lengua, más todo aquello producido, todo lo que él conocía, porque evidentemente también sus conocimientos eran limitados. Él no vivió en la época de Google, que metía la palabra clave sefardí o judío, o ponía el nombre del autor y le salían todas las obras. En aquellos tiempos, y más cuando gran parte de las obras que menciona, teóricamente estaban prohibidas en España. Bien. Con la abolición de la Inquisición, y es muy curioso porque la expulsión de los judíos es un decreto real. Y esto sois todos conscientes. Y en teoría la Inquisición no tiene jurisdicción sobre los judíos. Y sin embargo, todos interpretan, tanto la propia España como los judíos de fuera, que una vez extinguido el tribunal de la Inquisición, los judíos podían volver a España. Lo cual es muy curioso porque desde el punto de vista estrictamente jurídico, el decreto de la expulsión seguía vigente en 1834. Pero aún así se instalan los primeros judíos, a lo mejor los había antes, pero que conozcamos y que no se tuvieran problemas. Primero fue Daniel Weisweiler, un representante de la Casa Rothschild, que se instala en 1834, y unos años después Ignacio Bauer, que viene también con el mismo cometido. Y también por aquellos años, finales de los años 1830, 1840, empiezan a radicarse en España, y en este caso sí son sefardíes, porque Weisweiler y Bauer, como podéis apreciar por los apellidos, muy sefardíes no eran. Pero sí se instalan, algunos temporalmente y otros incluso establecen negocios, fábricas, judíos sefardíes del suroeste de Francia, de lo que... Burdeos, Bayona, San Juan de Luz, Saint-Esprit, que siempre habían mantenido relaciones comerciales, estas comunidades, los que se dedicaban al comercio, claro está, siempre habían mantenido relaciones comerciales con el norte de España. Y son estos los que, al producirse en 1840 un cambio en las aduanas, tuvieron que optar, más que por importar o exportar, que era muy complicado, instalarse aquí, instalar lo que hoy llamaríamos filiales aquí. Y ese fue un poco el origen de la llegada de estos primeros sefardíes de Francia a España, sobre todo al norte, a lo que es el País Vasco, pero también unos años después a Madrid y otros lugares. Estos son, algo como curiosidad, son algunas cartas
escritas por estos sefardíes o desde Madrid a los de Bayona o viceversa, de los judíos de Bayona o de otros lugares a Madrid. Rodríguez y Salcedo fueron una de las dos familias que se instalaron aquí, y los Salcedo, posiblemente un Salcedo de esta familia, un descendiente de este Salcedo que envía la carta, fue uno de los primeros judíos que, descendientes de él, quiero decir, que darán forma o contribuirán a la creación de la Comunidad Judía de Madrid institucionalmente a principios del siglo XX. Más casos de estos. Perdón. Bien, y en el siglo XIX tenemos dos episodios, dos grandes episodios que ponen en relación a España con el mundo judío. Uno de forma indirecta y otro de forma mucho más directa. Uno es, el indirecto es el debate en torno a la libertad religiosa. A partir de 1854, bueno, realmente hubo antes, pero subieron las constituciones de Cádiz, etcétera, 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 pero allí el tema de la libertad religiosa no fue prácticamente ni tema. Seguía manteniéndose en España, de la que tanto se ha hablado, Constitución de Cádiz, la Constitución de 1812, por supuesto, en aquella no había libertad religiosa ni nada que se le pareciera. Pero ya a partir de 1854, los debates sobre las constituciones, el tema de la libertad religiosa fue un tema que estuvo presente en España. Y no solo estuvo presente en los debates parlamentarios, sino que incluso representantes de comunidades judías, sobre todo de Francia, pero también de un rabino ilustre, el rabino Philipson, de Alemania, se dirigieron a las Cortes españolas, al Parlamento español, solicitando la libertad de culto y que se permitiera el establecimiento de judíos en España. De hecho, ya se habían establecido judíos en España, ya lo comenté antes, pero estaban, digamos, en una situación bastante curiosa de vacío legal, porque teóricamente en España no podían vivir judíos porque seguía vigente el decreto de expulsión. Y el otro acontecimiento es la Guerra de África. La llamada Guerra de África, para resumir muchísimo, porque no da tiempo, las tropas españolas entran en el norte de Marruecos en 1860, después de una serie de revueltas, de provocaciones, etc. Y se encuentran esas tropas españolas que permanecen 2 años y pico en el lugar, en la ciudad de Tetuán prácticamente 1/3 o más de la población era judía en aquel momento. Pues de golpe se encuentran con unos señores y señoras que están allí en Tetuán y que reciben y dan la bienvenida, porque la situación de los judíos en ese momento no era fácil en Marruecos, en particular en Tetuán. Dan la bienvenida, abren las puertas de sus casas como libertadores a los españoles, pero además le dan la bienvenida en español. Y es esa bienvenida en español que para alguno de los cronistas que escribió en el momento, algún periodista que se desplazó para cubrir aquello, algún militar que escribió memorias recordando aquellos años, en general, el que les recibiera en español, lo único que les hizo fue generar desprecio. Lo consideraban una forma de adulación de esos, no llegaban a decir asquerosos judíos, pero casi. Era que lo hacían por adulación. A ninguno se le había ocurrido escribir, o a casi ninguno, miento, que esos sefardíes de Tetuán les daban la bienvenida a los españoles en español porque era su lengua materna y en muchos casos la única que hablaban. Eso no hay que olvidarlo, que los judíos en Tetuán, quitando algunos comerciantes que se podían mover más, la gran mayoría de la población hablaba casi exclusivamente en español o judeo español o la variante del judeo español de Marruecos, la jaquitía. Bien, y yo siempre lo he considerado el primer reencuentro, pero el primer reencuentro fallido. Porque no se establecieron vínculos, no se estrecharon las relaciones entre España y los sefardíes a pesar de esa presencia. Tuvo algunas consecuencias. Algunos sefardíes se instalaban en España, sobre todo en el sur, en la zona de Cádiz, en Sevilla, en general temporalmente, pero no tuvo trascendencia y sobre todo prácticamente no se habló
de esa comunidad sefardí, esa comunidad de judíos descendientes de los expulsados de España, que seguía hablando en español, que seguía cantando en español, que seguía cantando romances, como escuchamos al abrirse esta charla. Era lo que cantaban. Ese tipo de cosas, de aquí va un pequeño salto en el tiempo, como la lengua de los sefardíes, el haber conservado textos de literatura oral durante siglos, que despertó tanto interés y tanto afecto por parte de la España, primero la España muy culta, pero luego eso trascendió a principios del siglo XX. En esa época, en 1860, cuando tuvo la Guerra de África, no despertó ningún interés. Después, una de las grandes obsesiones de todos los españoles que viajaban por el Mediterráneo, y lo sigue siendo, si uno lee algunas crónicas periodísticas, cuando se van a Estambul, los periodistas españoles siguen buscando si se encuentran alguna familia sefardí que les hable en judeo-español, o alguno que le cante algo. Y de hecho, en tiempos ya en general en el siglo XX, aunque también hay algún precedente en el siglo XIX, incluso las legaciones diplomáticas españolas, el ministerio, el equivalente entonces a lo que hoy sería el Ministerio de Exteriores, encargaba a veces a sus diplomáticos que mandaran informes de la situación de los judíos sefardíes. Porque ya en el siglo XIX algunos empezaban a intuir que podían ser elementos para el acercamiento, para una política exterior o una política comercial. De hecho, y como yo creo que ya estoy hablando más de la cuenta, vamos a un minuto. Bien, aquí, eso sí, si lo pueden leer o lo leo yo también. Esto es una de las cosas, cuando decía el desprecio que sintieron algunos por los judíos de Tetuán cuando llegaron allí. Esto es Pedro Antonio de Alarcón, el más famoso de los cronistas de la Guerra de África. Al principio creí que aquellas palabras españolas las habían aprendido la víspera para adularnos. Luego supe que era su habla habitual. Pero aquí viene lo bueno. De cualquier modo, la alegría que siempre causa escuchar el habla patria en un país extranjero se eclipsaba entonces a la sola consideración de las personas que se producían en nuestra lengua. Eso nos puede dar idea del nivel de prejuicios con los que algunos se movían por la España del XIX, prejuicios contra los judíos. Bien, 1869 hay que mencionarlo porque es la primera constitución española que reconoce la libertad de cultos. Cuando hablamos también del acercamiento entre españoles sefardíes, hay un sector del mundo sefardí, del mundo judío, que viene diciendo desde hace muchísimo tiempo, y algunos lo siguen diciendo a día de hoy, que España debería derogar explícitamente el edicto de expulsión. Evidentemente, tal cosa no se ha producido y desde el punto de vista jurídico, claro, no hay razones para derogarlo porque está derogado por la Constitución de 1869. La Constitución de 1869 es la primera Constitución española que reconoce la libertad de culto. Y ya a partir de allí, los judíos que se instalaron en España ya se estaban radicando en un país en el que el edicto de expulsión ya no estaba vigente. También por aquellas últimas décadas del siglo XIX empieza a despertarse un interés sincero por la suerte de los sefardíes en diferentes lugares. Incluso se crean algunos comités que sirvieron de muy poquito, más allá de la concienciación de la necesidad de facilitar el acercamiento de los sefardíes a España y también de España a los sefardíes. Se empiezan a escribir ya obras literarias, Galdós, por ejemplo, que tiene protagonistas sefardíes. Hay un gran cambio a finales del siglo XIX. Ya tenemos la España más liberal, la España más culta, siente un interés sincero, o una parte de ella, evidentemente, por los sefardíes. Aquí hay ejemplos de las primeras cosas que se escriben sobre el judío español de Marruecos, lo primero de pequeño estudio que se publica en España en 1890, y luego vendrá el gran desastre de 1898 para España, la guerra de Cuba, la pérdida de las últimas colonias por parte de España, sumen
al país en una cierta frustración. Y es difícil entender lo que alguien, supongo que todos ustedes, o la mayoría de ustedes, o vosotros, habréis oído hablar de las campañas del senador o del doctor Ángel Pulido a principios del siglo XX. Ángel Pulido, a quien se le considera el apóstol de los sefardíes, o se le ha llamado a veces el apóstol de los sefardíes, es la primera persona de relevancia que dedica prácticamente su vida a reivindicar la necesidad del acercamiento por parte de España a las comunidades sefardíes. Y además es curioso porque los libros más importantes, el más importante de sus libros, el de España y la raza sefardí, el de 1905, perdón, Españoles sin patria, de 1905, que les sonará a algunos de ustedes, tiene un antetítulo ese libro. Se titula Intereses Nacionales. Aquí la perspectiva es, para el senador Pulido y algunos de los que siguieron en aquel momento, esa tendencia a buscar el acercamiento con los sefardíes, incluso concederles la nacionalidad, facilitar que se instalaran en España, todo esto que hemos visto en esta ley de 2015 en que se concede la nacionalidad a los sefardíes, es algo que viene de muy atrás. Que en España ya había voces, incluso anteriores a la de Pulido de 1905, que decían que España debía dar la nacionalidad a los sefardíes. Lo consideraba españoles del exilio y que además ese acercamiento iba a ser bueno para España. Y esto tiene que ver también con todo el movimiento regeneracionista que se produce en España después del trauma de la pérdida de las últimas colonias. Insisto, las campañas de Pulido tuvieron un largo recorrido, fueron muchos años, reunieron a su alrededor a muchísima gente en España, algunos judíos, en su inmensa mayoría no judíos, que apoyaron la iniciativa. Y también empiezan, ya mencioné antes que había ido algún caso anterior del siglo XIX, pero es cuando empieza a producirse este fenómeno de sobre todo de filólogos, pero no solo de filólogos, de intelectuales, de viajeros, etcétera, por buscar, cuando viajaban por ahí, romances sefardíes pues donde fuera, en Rodas, en Estambul, en Tetuán, o donde fueran, ir a buscar viejos romances, viejas canciones, viejos refranes, viejas palabras perdidas en el castellano de la península. Y luego también empieza a surgir de alguna manera el mito de la llave de Toledo. En fin, este periodo es curioso porque lo que se produce es una simpatía, una corriente de simpatía que tiene bastante calado hacia el mundo sefardí, pero paralelamente no se profundiza en el conocimiento de ese mundo. Porque, y esto hasta hoy, si hoy hiciéramos una encuesta, y me temo que también se la hiciéramos entre muchos sefardíes, pero sobre todo si lo hacemos entre los españoles que se pueden sentir incluso afines o vinculados a los sefardíes, le dice, bueno, ¿qué es un sefardí? Bueno, pues sí, es un judío que desciende de los de España, que expulsamos de España, que fue una barbaridad, ¿vale? ¿Y qué más? ¿Qué otros rasgos me puedes hablar de eso? Ah, sí, hablan el castellano del siglo XV. No, mire usted, el castellano del siglo XV se hablaba en Castilla en el siglo XV. Lo que hablan los sefardíes es otro idioma que ha evolucionado de otra manera, que se llama judeo-español o sefardí, o como lo queremos llamar, pero es una lengua que ha evolucionado y no es un fósil. Ah, vale. Se habla muchísimo de la literatura, hay montones de trabajos publicados por gente del ámbito de los estudios hispánicos en España y no solo en España, en el que hablan sistemáticamente de la literatura popular, de la literatura oral. Por supuesto que la literatura oral de los sefardíes, sean sus canciones, sus refranes, sus coplas, todo eso tiene un valor cultural, literario e incluso lingüístico para los filólogos incalculable. Pero se han olvidado ustedes, señores, que esas comunidades sefardíes, centrémonos ahora, por ejemplo, en las procedentes del Imperio Otomano, llevaban siglos publicando libros en judeo-español de todos los géneros imaginables, que se publicaban cuando estos señores hablaban de romances y solo de romances,
se publicaban decenas de cabeceras de periódicos en Estambul y en Salónica. O sea, aquí uno de los grandes problemas que ahora tenemos, incluso entre gente que siente simpatía por el tema sefardí, incluso gente leída, y aquí es otro de los desencuentros, no es un desencuentro con un acontecimiento histórico, es un desencuentro por desconocimiento. Es que el sefardí, para muchos en España a día de hoy, no es más que un señor que ha conservado, un colectivo vinculado a España que durante 500 años se ha dedicado a conservar la lengua fosilizada del siglo XV y los textos de literatura oral. Y además, en muchas de estas cosas, y aquí también algunos notables sefardíes han hecho ese juego, porque les ha podido venir bien en algún momento, ese argumento estúpido de que los judíos sefardíes habían mantenido la lengua española por amor a España. Los judíos sefardíes mantuvieron la lengua española porque era la suya, y no por amor a España. Y la pudieron mantener porque las condiciones especiales del Imperio Otomano, en que los grupos tenían muchísima autonomía, no solo religiosa, sino también cultural, y no se habían implantado las lenguas nacionales, pudieron mantener el judío español como lengua de comunicación. Y lo mismo se puede decir de los judíos del norte de Marruecos. Porque de hecho, cuando en Europa surgen los nacionalismos en el siglo XX y empieza la presión del nacionalismo, que lo primero que intenta imponer siempre, y eso sigue pasando hoy, es la lengua, los judíos empiezan a perder la lengua. En Bulgaria se empieza a perder la lengua antes, en Grecia cuando se intenta, cuando Salónica pasa a ser griego, las cosas son más complicadas para el judío español en Grecia. En fin, el nacionalismo ejerce una enorme presión. Con eso lo que quería decir, lo que quería insistir, por lo que para mí es un desencuentro de España con los sefardíes, es ese conocimiento tan sesgado que se tiene de los sefardí y de la herencia sefardí. Bueno, estos son libros y retratos del senador Pulido, de quien les hablé, el iniciador de la campaña más importante de acercamiento a los sefardíes, las portadas de algunos de sus libros conocidos, de algunos de los libros también que le cuestionaban evidentemente las campañas de Pulido, aunque tuvieron muchos defensores. Había una España intransigente, ultracatólica, que no querían ni oír hablar de que los judíos vinieran aquí. Estaban encantadísimos de que hubieran sido expulsados y que España estaba muchísimo mejor sin ellos y que para qué iban a crearse el problema de tener judíos. Hubo cosas también muy valientes para promover el acercamiento hacia los judíos. Todas estas cosas que les estoy enseñando ahora, todas estas imágenes, portadas y folletos, son de los primeros años del siglo XX. Un Menéndez Pidal, posiblemente el más notable filólogo español de la primera mitad del siglo XX, hace un trabajo específico, especial sobre el romancero sefardí, y a partir de allí seguirá siempre. Nadie se atreve ningún filólogo que se precie va a hacer un trabajo sobre el romancero hispánico sin darle especial cabida al romancero sefardí, a los diferentes romanceros sefardíes, más textos reivindicativos. Y ahora me voy a saltar un poco todo lo que es la parte de esta parte que es era un poco más de historia de los judíos en la España contemporánea. Es cómo se van creando las comunidades judías. Como dije, los judíos se radican por primera vez en España públicamente en 1834, pero las primeras comunidades judías, Madrid, Barcelona, Sevilla, por supuesto Ceuta y Melilla tienen una historia un poco diferente, se organizan a finales del siglo XIX, pero las peninsulares, Madrid, Barcelona y Sevilla, se organizan entre 1916 y 1920, con lo cual la mera presencia de comunidades judías también hace que el tema sefardí esté más presente en los ámbitos culturales, sobre todo de Madrid. Aquí algunos personajes judíos notables de aquella época. Esta foto es Einstein en España,
delante de la residencia de estudiantes en Madrid, el de Arribas Max Nordau, el destacado líder sionista que pasó unos años en España y fue uno de los grandes impulsores de la creación de las comunidades judías. La otra persona, el del retrato ovalado, es Ignacio Bauer, nieto de aquel Bauer que mencioné en 1830 y en los años del siglo XIX, su nieto, también Ignacio, que fue el primer presidente y durante muchos años presidente de la Comunidad Judía de Madrid. Y bueno, pues tenemos infinidad de textos que hasta la Primera República se publican muchísimas cosas en torno a los sefardíes y algunas incluso por los propios judíos, en favor del acercamiento, de descubrir distintos aspectos del mundo sefardí. Luego vendrá la Guerra Civil, que supone el fin de la vida judía en España, la vida pública. Hasta 1946 no se reorganiza la vida judía en España. Y también está todo el tema, pero en el que no voy a entrar porque hay gente que lo conoce mucho mejor que yo y creo que también merecería que se organizara a lo mejor ya la habéis tenido, una charla monográfica que es sobre el tema de la posición española, la posición del régimen de Franco respecto a los judíos o a la salvación de los judíos durante el Holocausto. Aquí lo que tenemos es, para resumirlo en muy pocas frases, es que es cierto que judíos se salvaron del Holocausto bien cruzando la frontera española, bien por intervención directa de diplomáticos españoles, pero igual que eso es cierto, lo que no parece que pueda demostrarse a día de hoy es que hubiera una política de Estado en esa dirección. También se puede decir que tampoco parece que hubiera una política de Estado de impedirlo del todo, porque el Ministerio de Exteriores en Madrid sabía, por lo menos en grandes líneas, lo que hacían estos diplomáticos que salvaron judíos. El problema fue que después, terminada la guerra, el régimen empieza a vanagloriarse de esas vidas judías salvadas durante el Holocausto y aquello que habían sido iniciativas individuales de diplomáticos españoles se convierte, por arte de magia, en política de Estado. Y aquí también algunos judíos que salvaron, y lo puedo entender, que salvaron sus vidas gracias a la intervención de esos diplomáticos o de la actuación española de una forma o de otra, también se convirtieron curiosamente en adalides de la imagen de Franco como salvador de judíos. Y eso pues no se sostiene. En la historia es imposible sostener documentalmente que la España de Franco en mayúsculas se dedicara a salvar a judíos en mayúsculas durante el Holocausto. Lo cierto es que muchos salvaron la vida, bien fuera traspasando los Pirineos cuando se podía, entrando a España por los Pirineos o por otras fronteras, y los que fueron ayudados, respaldados o salvados por diplomáticos. Y bueno, y aquí esto tiene interés porque me he detenido un poquito en el Holocausto, porque curiosamente la percha legal que utilizan los diplomáticos españoles para dar documentación a los judíos, en ocasiones sefardíes y a veces no, es la ley de 1924, el decreto de Primo de Rivera, que permitió conceder la nacionalidad a algunos sefardíes en los años 20, en el año 24 y en adelante. Y es muy curioso, pues una ley que se beneficiaron exclusivamente sefardíes, pero la palabra judío y la palabra sefardí no aparecen en la ley. Era una nacionalidad que se le daba a aquellos judíos sefardíes que estaban registrados o protegidos o próximos a los consulados españoles en algunas ciudades, fundamentalmente del Imperio Otomano. Pues aquella ley, que además ya estaba caducada por una ley que tenía un periodo de vigencia limitado, fue lo que sirvió luego ese decreto Primo de Rivera para que los diplomáticos españoles, en particular el caso de Sainsbury's, concediera la documentación para que los judíos que ayudó pudieran salvarse. Bien, en la dictadura no me voy a hacer referencia a la vida interna de los judíos, sino a algunos gestos de la España de Franco con el tema sefardí. Por ejemplo, en el año 40,
franquismo duro y feroz, las épocas del franquismo duro y feroz, plena Segunda Guerra Mundial, España crea el Instituto Arias Montano de Estudios Hebraicos, de Estudios Hebreos, de Estudios Judíos. Chocante. Y además, por supuesto, en el planteamiento de las cosas que se estaban haciendo en Alemania en el Reich del estudio de la raza extinta, sino fundamentalmente se dedicaron en parte a los estudios bíblicos, pero también hicieron una enorme labor durante décadas. Todo este grupo de investigación ha seguido hasta nuestros días con otros nombres, para estudiar fundamentalmente, aparte de los textos bíblicos, para estudiar el pasado judío de España, y algunas décadas después también se interesaron de forma especial con los sefardíes. España en el año 59. Luego tenemos las intervenciones diplomáticas, las ayudas españolas a la salida de judíos de países árabes. Teníamos el caso de Marruecos y luego tendremos los casos de Egipto y otros. Siempre España, la España de Franco y luego la España de la democracia, también ha tenido una, a veces notable, a veces discreta, actitud humanitaria, utilizando sus vínculos o sus lazos con los países árabes para ayudar a rescatar judíos. Quizá los casos más notables son a los que se ayuda a salir la embajada española, la legación española, su colaboración para que salieran los judíos de Egipto, algunos judíos de Egipto, en el 67 y previamente en el 56. También para los judíos que salían de Marruecos rumbo a Israel, España también de alguna manera ayudó. Se organizan eventos culturales de primera magnitud, como la exposición bibliográfica sefardí mundial en el año 59, se organiza un supercongreso, un supersimposio de estudios sefardíes en el año 64, Menéndez Pidal, el gran filólogo español, viaja a Israel, entre otras cosas por su interés por la literatura de los sefardíes, la literatura oral fundamentalmente, se crea el Museo Sefardí de Toledo, etc. Hay diversas iniciativas, además algunas de mucho calado, en la España de Franco de acercamiento al mundo sefardí. Y ya luego entramos en tiempos mucho más recientes, que ya les sonará a todos mucho más, a todos ustedes, que es la época de la democracia española, estos años del año 78 para acá, en los cuales casi no me voy a detener, como me imagino que ya me he pasado de tiempo, nadie me ha parado de más, debería haberme parado alguien. Yo me paro aquí, porque además me imagino que esta parte contemporánea pues será la que suscite más preguntas. Lo dejamos para la parte de preguntas estos últimos años. Y adelante, y disculpas porque me he alargado más de lo que quería. No, por favor, Uriel, realmente me llegaron muchos mensajes, si querés dejar de compartir pantalla para que veas, muchos mensajes felicitándote y diciendo a ver si podemos lograr con el CIDICSEF que el año que viene repitas una charla, porque sabemos que esta charla da para un montón de cosas. Pero mientras que tomás un vasito de agua, yo le quiero contar a la gente algunas cosas, así mientras tanto descansás un poco la voz. Para la semana que viene, el próximo miércoles, tenemos un encuentro con el director de la película La experiencia judía, con Miguel Cohen, quien produjo este film, La experiencia judía de Basavilbaso a Nueva Ámsterdam, a las 5 de la tarde, hora de Argentina. Después estaremos difundiendo por todos lados, como hacemos siempre, los flyers y por WhatsApp toda la información. Para que sepas, Uriel, hoy hubo más de 230 personas entre el Facebook y el Zoom que nos estuvieron viendo, y algunos puntualmente me pidieron que te diga que nos estuvieron viendo desde Madrid, Barcelona, Sevilla, París, San Pedro Garza García, Nueva León, México. Ese es un nuevo punto al que hemos llegado. Miami, Montevideo, Uruguay, Guadalajara, México, otro nuevo punto en el mapa. Medellín, Colombia, Maspalomas, Gran Canaria, España, desde Río de Janeiro, Brasil, y desde Caracas, Venezuela. Esto en cuanto al mundo. Ahora, como siempre nos gusta decir de que el CIDICSEF no solamente es internacional, sino que también es local. Acá me mandan también desde Nueva York. Te cuento que aquí en Argentina te estuvieron viendo desde Pilar, desde La Plata, en el Instituto Cultural Argentino-Israelí ICAI, desde Frank, desde Villa Crespo, desde Tucumán, Salta, Buenos Aires provincia y capital, desde Chipoleti y Río Negro, desde Salta y desde Moisesville, Santa Fe. Estos son algunos de los lugares, acá me están
agregando también desde Lima, Perú, desde Recoleta. Pido perdón si no llego a nombrarlos a todos, pero imagínense más de 200 personas escribiéndome. Y Uriel, antes de pasar a las preguntas, me gustaría saludar a algunas personas que me pidió el CIDICSEF, y también sé que Gra tiene un saludo ahí para mandar. Sí, Queremos saludar... Sí, paso yo. Gra. Bueno, amigos, para nosotros es un honor tan grande para el CIDICSEF. En este momento está con nosotros la investigadora y escritora israelí Margalit Matitiau. Está la musicóloga Judith Cohen de Canadá. Está Michelle Azaria de París. María José Cano, una gran investigadora sobre el tema de Bengavirol en España. Bueno, ¿qué les puedo decir? La verdad que nosotros, cada actividad que hacemos, nos llena de alegría y de gozo ver cómo nos permanecen a nuestro lado y nos acompañan en cada actividad. Antes de que comiencen las preguntas, ¿podría María José Cano darle el micrófono? ¿Un segundito? Sí, un segundito. También está Margarita, a quien le activé el micrófono por si quiere decir algo puntual. Pero no mientras nos reservamos para las películas. También está Ricardo Fargi con Estela Hanan Cohen de Zimbabue. Desde Zimbabue. Que es muy lejos, ¿eh? Eso sí, también está la profesora Rayel Amado Bortnik desde también Dallas, de Texas. Unidos, a quien le enviamos un gran saludo. No encuentro con el nombre de usuario a quien me sugeriste. María José Cano. Estaba a ver si yo voy a la galería. Si podés encontrarla, ustedes sepan que bueno, tenemos que encontrarnos entre 200 personas pasando por las páginas virtuales, pero mientras tanto, le podemos hacer la primera pregunta a Uriel para que vaya respondiendo. Vamos. Tiene que ver mucho con la actualidad. Uriel, ¿qué opinión tenés respecto a que si el partido Vox es antisemita o anti-israelí? ¿Y qué opinión tenés respecto al partido Podemos? Evidentemente mis opiniones políticas sobre temas generales españoles no son el ámbito de... Lo siento, es decir, yo contesto a montones de cosas, pero preguntas tan directamente políticas jamás necesitarían mucho... Teniendo en cuenta que el público que estáis aquí no sois mayoritariamente españoles, con lo cual no tenéis toda la información. Me parecería una osadía que yo dijera tajantemente o opinara tajantemente sobre estos temas. Entonces, preferiría que las preguntas, todo lo que tengan que ver con el ámbito sefardí, la historia de los judíos en España, encantado de responderlas, pero temas candentes de política española me parece que no es el formato ni el ámbito adecuado. Pero perfecto. Muchas gracias por la pregunta de todas maneras. No hay problema, tenemos más preguntas que hemos anotado. Y una de las preguntas es, ¿por qué los conversos se quedaron en España y no se volvieron al judaísmo? Así dice... Bueno, supongo que porque las cosas no son tan fáciles. Cuando los judíos son expulsados de España, lleva la presencia judía en la península ibérica, es de las más largas de la diáspora judía, si exceptuamos algunas como la de Irak o alguna como la de Marruecos. A pesar de una expulsión medieval, la presencia judía está documentada desde casi 1500 años antes de la expulsión. Entonces, marcharse de tu casa, abandonar parte de tus bienes, abandonar el país en el que has nacido, todo eso no era tan fácil. Entiendo yo, yo no estaba allí, yo no lo sé, y por la trayectoria de mi familia, hasta donde sé, los míos son de los que decidieron marcharse. Segundo, yo creo que a lo mejor algunos no se lo podían creer lo que iba a pasar después. Me imagino, no estábamos allí, tampoco tenemos testimonios de aquella época claros, no he dejado cosas escritas muy claras sobre aquella época, y mucho menos de los que se quedaron. Pero a mí me da la impresión de que pensaron que podían seguir viviendo como habían hecho siempre, más o menos. Practicando el judaísmo a escondidas, que esto pasaría, que la expulsión era un disparate y que aquello iba a revertir, etcétera, etcétera. O sea, solamente había muchos judíos optimistas, que lo sabían Berlín en el 34, y judíos optimistas los ha habido siempre. Imagino que en la España de 1492 también había muchos judíos optimistas.
La decisión, pero yo creo que el abanico de razones por las cuales cada uno se quedó debe ser tanto como perfiles humanos uno puede imaginar, las razones por las cuales se quedaron. Pero no olvidemos, eran familias, era un colectivo con siglos de historia en el lugar, completamente integrados no lo estaban, porque completamente integrados los judíos medievales no lo estaban en ninguna parte. Pero para los estándares medievales, si es que existen estándares medievales en la Europa cristiana, la situación de los judíos de interacción con el entorno, la posibilidad de ejercer muchas más profesiones que en otros lugares, de tener posesiones que en otros lugares no eran posibles en aquella época. Era una situación, no diré que privilegiada, porque la presión de las persecuciones antijudías ya había arrancado. Por supuesto, en 1391, con las grandes matanzas y las conversiones forzosas de 1391, pero ya desde mediados del siglo XIV, aquello que había sido un lugar de coexistencia tranquila y en que los judíos, para ser la Edad Media, vivían en un contexto jurídico más o menos aceptable, el deterioro fue brutal. Es decir, a lo largo del siglo XV, a lo largo del siglo XIV y, por supuesto, a lo largo del siglo XV. Bien, Uriel, quiero comentarte también nuevos lugares a los que estuvimos llegando porque me siguen mandando mensajes. Tengan comprensión, ustedes son 200 y yo estoy solo de este lado leyendo cada uno de los mensajes porque nos estuvieron viendo también desde Milano, Italia, desde Eslovenia, es la primera vez que nos hablan desde Eslovenia, así que muy bienvenidos. También Bogotá, que no lo llegué a mencionar antes, pido disculpas. Hay muchas preguntas, Uriel, que me están llegando en referencia, si tenés ganas de hablar o no, al antisemitismo que se vive en España, sin hablar desde lo político. ¿Tenés ganas de hacer alguna pequeña mención al respecto? Si no, podemos pasar a otras preguntas. Es un tema siempre complicado. Hablar del antisemitismo del lugar donde uno vive y en la época en la que uno vive es siempre complicado, porque, por supuesto, los judíos tenemos como nuestra obligación, y la historia nos ha enseñado, tenemos que ser sensibles a toda manifestación y a todo tipo de discursos que son o huelen a antisemitismo. España es un país complicado y atípico en muchas cosas. Es uno de los países de Europa Occidental en que, desde el punto de vista demográfico, la presencia judía es más pequeña. Es un país en el que en el último siglo, si comparamos con las comunidades judías de países de dimensiones similares a España, la presencia no solo demográfica, sino institucional, intelectual, económica, cultural de los judíos no tiene nada que ver con la de Inglaterra, Francia, Italia, Alemania, incluso Austria, que después del Holocausto las cosas fueron diferentes. Pero aquí había una presencia judía. En España esa presencia judía sigue siendo relativamente pequeña. Los judíos en España seguramente no representamos más allá del 1 por 1000 de la población, del 0,1%. Con lo cual también esa parte del antisemitismo que se manifiesta en actos explícitos, ataques a sinagogas, ataques a personas, pues son mucho menos frecuentes que en otros lugares de Europa con una presencia judía más numerosa y más visible. Entonces, por allí, en la parte de los actos, que es lo que muchas veces se piensa primero, pues en España, afortunadamente, las agresiones contra personas o bienes no son un fenómeno difundido, es una cosa muy marginal. Pero luego, que esto es cierto, luego tenemos en el que posiblemente en España se dicen cosas sobre los judíos o sobre Israel, generalizaciones de corte antisemita, que difícilmente se oyen en otros países europeos o difícilmente se escriben o se publican en otros países europeos en medios de difusión de cierta relevancia. Ciertos discursos, ciertos argumentos contra los judíos o contra Israel, me refiero contra Israel, de aquello que entra claramente, no me refiero a la crítica política, sino a aquellos
ataques a Israel que entran de lleno en el antisemitismo. Hay cosas, viñetas, que se publican en España que difícilmente veríamos publicadas en medios de comunicación de otros países europeos. Fenómenos como la banalización del Holocausto o los chistes fáciles también en otros países por su propia historia, es difícil que eso, no es que no ocurran, es que no trascienden demasiado, se mueven en contextos muy marginales. Aquí ha habido épocas que diarios de gran difusión han publicado viñetas que podrían haber estado sacadas de la prensa alemana de los años 30. Eso existe en todas partes. Aquí la singularidad fue que eso apareció en medios de difusión muy importantes. Y luego la presencia de ese nuevo antisemitismo, el que tiene como centro de la agresión al Estado de Israel, pues también en España tiene cierta relevancia de la mano de grupos, partidos, sectores de la extrema izquierda, de los antisistema, que están muy involucrados, no como dicen ellos en la defensa de la causa palestina. La causa palestina les importa un pimiento. Se trata de estar contra Israel, o sea, no nos engañemos. En eso sí puedo ser bastante contundente. No hay que engañarse. El movimiento pro-palestino radical de izquierdas en Europa y en España no tiene que ver con la causa palestina, tiene que ver con la causa anti-israelí. Y luego, y esto sí que yo creo que es un fenómeno casi exclusivamente español, es cómo celebraciones, conmemoraciones, ritos religiosos o tradiciones populares, medievales o postmedievales, incuestionablemente antijudías, se siguen celebrando. Se siguen celebrando. El caso quizá más llamativo, más sangrante, más, no sé cómo decirlo, más escandaloso directamente, el más escandaloso de todos ellos. Pero el escándalo está en manos no solo de la Iglesia Católica, sino también del poder civil español. Conocerán todos ustedes una de las calumnias de acusación de crimen ritual contra los judíos más famosas, es la del Santo Niño de la Guardia, el llamado Santo Niño de la Guardia. Supuestamente bueno, ni hubo niño desaparecido, ni hubo niño muerto, porque no hubo ni cadáver ni niño, pero da igual. Culparon a los judíos del asesinato y es uno de los montajes de la Inquisición española para forzar la Inquisición. Son los grandes montajes de Torquemada para forzar la Inquisición, la expulsión de los judíos en 1492. Bien, ese niño, supuestamente, bueno, acusado por la tradición, por la leyenda antisemita, se acusó a los judíos de haberla asesinado, se sigue celebrando en España. Hay una ermita abierta en el pueblo de La Guardia. Pero si grave es que la Iglesia Católica no ponga fin, la Iglesia Católica Española no ponga fin a todas estas liturgias antijudías, lo más grave, y esto en el caso de La Guardia es flagrante, es que el propio ayuntamiento es quien avala, patrocina este tipo de celebraciones. O sea, es el Santo Niño de la Guardia es el santo de la localidad. Los alcaldes y altas dignidades del Estado español, incluso las más altas dignidades del Estado español, felicitan al pueblo de La Guardia el día de la celebración de este evento. Pero como este, hay infinidad de ejemplos, o muchos ejemplos, de tradiciones populares y de costumbres religiosas. Y eso convive con todas esas nuevas formas de antisemitismo, la del antisemitismo por el antiisraelismo, las del antisemitismo más del siglo XIX-XX con argumentos económicos o étnicos o raciales, un poco como en todas partes. Quizás más la singularidad española esté en la pervivencia y están allí, que si no, ¿cómo explicas que la gente tenga algunas caricaturas, por ejemplo, en la época de la Segunda Intifada, en la prensa española, salieron algunas viñetas de humoristas que en el fondo lo que estaban reproduciendo eran las estampas del crimen ritual del Niño de la Guardia. O sea, eso está en el inconsciente. Es muy posible que ese viñetista no se creyera o no piense que los judíos se dedican a matar niños para sacarles la sangre en Pascua. Pero da igual, en el inconsciente siguen pesando esos viejos arquetipos antijudíos. Vos sabés, Uriel, que me siguen llegando comentarios justamente de muchos españoles o gente que está viviendo en España. Uno de ellos es Moisés Hassan, que dice que en Sevilla tienen a San Dominguito del Val.
Sí, bueno, pero eso sí, vamos, además Moisés y yo lo hemos visitado juntos. Es decir, como yo no tengo opción de ver todos los que estáis aquí, porque o estoy pendiente de lo que digo, estáis afortunadamente mucha gente, he visto alguna cara conocida, algún familiar, en fin, pero no he tenido tiempo de ver, no sé quiénes estáis, pero Moisés, somos viejos amigos, más amigos transgeneracionales, y juntos fuimos la última vez que yo fui, no, perdón, la única vez que yo he visitado la imagen del Santo Niño de la Guardia en Sevilla, fue con él, fue de su mano. La calumnia esta es mucho más curiosa, pero no voy a entrar en ella, pero donde tiene muchísima fuerza todo el tema de San Dominguito del Val es precisamente en Zaragoza. El San Dominguito del Val es el patrón de los niños de coro y de los monaguillos. Y también el 31 de agosto en la Catedral de Zaragoza se sigue celebrando el Día de San Dominguito del Val. Bien, yo estoy seguro, no me acuerdo quién lo dijo en el chat, que dijo, esto da para que Uriel dé más capacitaciones, de más disertaciones, porque realmente la información que tiene es un lujo, y hoy es un lujo y un privilegio el que nos estamos dando desde el CIDICSEF para el mundo, realmente para el mundo. Sé que Graciela tenía un comentario o una pregunta más para hacer, para de a poquito ir cerrando. Graciela. No, que bueno, te agradecemos muchísimo, Uriel. La verdad que haber compartido con vos tantos conocimientos, con tanta seguridad y con tanta buena expresión, hemos aprendido un montón hoy. Así que toda la comisión del CIDICSEF, la licenciada María de Azar, el doctor Mario Cohen, Beatriz Azar, que es la bibliotecaria, Leonardo Abadi, estamos todos muy, muy agradecidos de tu buena voluntad. Y bueno, si vamos a poder, vamos a repetir con otra temática o ampliando esta temática. Así que, bueno, creo que íbamos a ir cerrando. A María José Cano no la encuentro. Evidentemente con la diferencia horaria por ahí ya cortó la comunicación. Y mis compañeros se han quedado sin internet. Así es, Gra, pero... Como es habitual acá en Buenos Aires, en la Argentina, bueno, 2 de los compañeros están afuera de la reunión desde hace rato, porque bueno, las cosas de la cibernética... Gra, nombraste a media comisión directiva, me faltó nombrar, por favor, a la profesora Graciela Teba de Riva, también a la secretaria Diana Kvitka, y al doctor Leo Abadi, que nos estuvo ayudando también un montón desde lo técnico, un gran soporte. Gracias, Leo, Leonardo. Bueno, ahí no más que decirnos, Mario. Está Mario, que también quiere decir algo. Ahí apareció Mario. Una sola palabrita nada más. A Uriel le recuerdo de recordarnos a nosotros de este simposio importantísimo que van a hacer en diciembre. Si quieres anunciar alguna idea, y lo vamos a poner en la página web del CIDICSEF para que la gente pueda inscribirse. Uriel, cuando quieras informar. Bueno, muchas gracias. Es decir, yo esto, uno ya tiene unas cuantas experiencias en dar conferencias por el mundo, virtuales menos, pero ya lo de que me den la opción de poner el anuncio publicitario no lo había tenido nunca, con lo cual os agradezco muchísimo que me deis la opción. El Centro de Estudios Isaac Abravanel de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid ha organizado e intervenido en la organización un seminario, que son 3 sesiones, sobre Sefarad en la historia, historiografía, bibliografía e imaginario. Va a haber unos 11 conferenciantes, van a ser 3 sesiones de 3 horas, 3 jueves consecutivos en diciembre. Bueno, cuando uno está involucrado en la organización, decir que tiene muy buena pinta el programa, pues es hasta feo, pero realmente van a estar allí muchos de los grandes expertos en estos temas, y es un tema que se analiza menos, pues siempre es más divertido contar la historia que analizar por qué se cuenta la historia como se cuenta, pero esa es un poco la idea de este seminario, y para ello hay prestigiosos profesores de España, por supuesto, de Israel, de Estados Unidos, y pretende ser un primer paso para hacer más cosas en este sentido. Agradezco mucho que me hayáis permitido esta cuña publicitaria y que lo vayáis a difundir a través de vuestra web. Espero que algunos de los que estáis aquí os suméis a este seminario también.
Y por mi parte, si no hay ya más temas ni más preguntas, lo primero es excusarme, he hablado más de lo que pretendía, no era mi intención. Agradeceros la invitación, encantado de haber estado con vosotros. Creo que nunca he tenido la oportunidad de hablar, ni en persona ni online, con personas de tantos países, con lo cual me siento muy honrado. Y bueno, mis amigos, Graciela, Mario y los nuevos amigos que he conocido hoy, estoy a vuestra disposición y encantado si queréis, si después de haberme sufrido esta hora y pico, me queréis volver a sufrir en el futuro, pues estaré encantado. Todo Muchas menos gracias. un sufrimiento. Ha sido un gran placer, Uriel. Volví a mandar por el chat para todos aquellos que quieran comunicarse con el CIDICSEF. Veo muchos aplausos virtuales y físicos. Uriel, gracias por tu tiempo, por tu dedicación y por tu profesionalismo. Y la verdad es que hoy nos llevamos un montón de ideas y conceptos para pensar. Será hasta la semana que viene. Empiecen a prepararse porque se viene un gran festejo a la medida de lo que es el CIDICSEF. Así que gracias a todos por estar del otro lado. Será hasta el próximo miércoles, 5 de la tarde, hora de Argentina. Nos mandan saludos desde Suiza. Me siguen escribiendo desde Suiza que nos escucharon hoy. Así que gracias de corazón a todos. Muchísimas gracias. Y será hasta la próxima. Nos vamos con un poquitito de música como cada vez que nos encontramos en el CIDICSEF. Nos vemos. Una tarde de verano, así por la